Los procedimientos judiciales que involucran menores de edad no son sencillos, para nada, incluyendo el ámbito familiar. Hablemos acerca de las pensiones alimentarias, y es que no voy a decir que la generalidad, pero sí algunos casos son recurrentes en cuanto a la forma en que se debe de otorgar esa pensión alimentaria, pero principalmente en cómo debe de gastarse. Tan es así que los padres que no tienen la guarda y custodia del menor, es decir, los padres que tienen que pagar la pensión alimentaria, son quienes generalmente solicitan una rendición de cuentas de en qué se está utilizando ese dinero que ellos están pagando. Esta situación que te comento no es una situación aislada. Tan es así que los tribunales colegiados han tenido posturas diferentes. Existen tribunales colegiados que determinan que sí, en efecto, la persona, el padre que tiene la guarda y custodia, es decir, ese padre o esa madre que tiene a ese menor consigo, están obligados a hacer una rendición de cuentas de en qué sí se utiliza ese dinero de la pensión. Pero por el otro lado, también existe una parte de tribunales colegiados que han determinado que no existe ninguna legislación, no existe ninguna norma aplicable que obligue a generar esta rendición de cuentas, es decir, no hay una disposición. Tan es así que ahora tenemos una jurisprudencia de reciente emisión, principalmente para este mes de abril de 2022, en la cual se establece que efectivamente, tal cual lo comento, no hay una disposición legal que así disponga, es decir, no hay una obligación legal que constriña, que obligue a ese padre que tiene la guarda y custodia a hacer una rendición de cuentas. Pero vamos a explicar el por qué y por qué se establece esta nueva jurisprudencia. Número 1, recordemos que la pensión alimentaria nace para ese padre que no tiene al menor, derivado de la patria potestad. Por tanto, también hay que recordar que la finalidad de la pensión alimentaria es personal, es decir, lo que se busca con la pensión alimentaria es que el menor tenga un correcto desarrollo personal y que además se mantenga siempre la protección de la defensa de la vida de ese acreedor, es decir, de ese menor, de quien va a recibir la pensión alimentaria. Pero ojo, no olvidemos que en este caso va a tener que ser administrada por el padre que tenga la guarda y custodia, que ahí es donde radica ese problema. Así que, dejando un poco de lado principalmente la cuestión económica, hay que recordar que la pensión alimentaria no solamente integra dinero, porque existen otras aristas, es decir, otros elementos que deben encontrarse también vinculados, como lo es la educación, el vestido, como lo es la habitación o la vivienda, la atención médica, el esparcimiento y básicamente cualquier gasto de necesidad básica. Así que aquí es donde encontramos uno de los principales elementos de conflicto, porque normalmente los abogados, cuando solicitamos o solicitan esta rendición de cuentas de pensión alimentaria, los fundamentos son el artículo 425, 439 y 2569 del Código Civil para la Ciudad de México. Ahora bien, hay que recordar también que esta fundamentación no es aplicable principalmente por los elementos que estamos comentando en este video. Así que recordemos además otro punto. La guarda y custodia que se le otorga a uno de los padres siempre va a ser en beneficio de ese menor, por lo que una vez que el juzgado determina a quién se le va a otorgar esa guarda y custodia, aun y cuando sea provisional, es decir, durante el procedimiento, antes de llegar a sentencia, ese padre que tiene esa guarda y custodia va a tener la presunción de utilizar responsablemente esa pensión. Ahora bien, puede ser que esa guarda y custodia provisional cambie para la sentencia. Hay que poner mucha atención en eso, o incluso puede darse también que la guarda y custodia haya sido decidida en un procedimiento no contencioso, es decir, que se haya accedido a un centro de mediación y que a través de un procedimiento de este tipo se haya otorgado o se haya cedido la guarda y custodia por uno de los padres.
Por tanto, repito, ese padre que tenga la guarda y custodia, ya sea provisional o por un medio no contencioso o por la sentencia, goza de esa presunción de utilizar responsablemente esa pensión alimentaria. Ahora, vamos a otro punto también sumamente importante en este aspecto, y esto es que en caso contrario, vamos ahora al supuesto contrario, vamos a pensar que nos dicen que sí estamos obligados a otorgar esa rendición de cuentas. Bueno, en caso de que eso se dé, el padre que tenga la guarda y custodia del menor va a tener que estar obligado a acreditar el origen de ese dinero. ¿Qué es lo que nos dice aquí la Suprema Corte? Que vamos a tener un problema porque va a ser prácticamente imposible el determinar qué dinero, su procedencia, pagó qué cosa. Es decir, si el dinero de la cuenta de la mamá pagó la educación y el dinero de la cuenta de esa pensión alimentaria pagó el vestido o pagó la habitación. Por tanto, al volverse un poco o un tanto impreciso esta situación, pudiera incluso volverse imposible acreditarlo. Así que bueno, hay gastos que también hay que recordar, no se da recibo. Por tanto, esto atentaría directamente contra los intereses de el menor y jurídicamente violentaría el interés superior del menor. ¿Por qué? Pensemos de esta manera. Si estamos obligados a tener una rendición de cuentas por cada uno de los gastos de la pensión alimentaria, entonces todos los gastos que no puedan ser facturados o por aquellos que no se pueda emitir una nota de gastos estarían al margen de la ley. Eso lo que generaría es que la pensión alimentaria comenzara a restringirse o que comenzara a limitarse. Eso pondría en riesgo y además violentaría directamente el interés superior del menor. Esa rendición de cuentas, por tanto, no es realmente un derecho. Estaríamos hablando de una limitación. Ahora, si nos ponemos un poco analíticos en cuanto al Código Civil, hay que recordar que esta rendición de cuentas ni siquiera aparece en el código porque no es un derecho que le sea reconocido al deudor alimentario. ¿Vale? Finalmente, recordemos que la patria potestad no es un derecho que se le otorga a los padres, sino que es únicamente una función encomendada para el beneficio de los hijos de esos padres. Finalmente, recordemos en este punto que en el ámbito civil lo que la ley no prohíbe está permitido. Por tanto, si existe un deudor alimentario que determine o que tenga la pretensión de exigir o de solicitar o demandar una rendición de cuentas ante un juzgado familiar, está en la posibilidad de hacerlo, siempre y cuando sea bajo la premisa de que quien afirma está obligado a probar, lo cual significa que si yo no tengo a mi hijo conmigo o a mi hija conmigo y estoy pensando en solicitar esa rendición de cuentas de la pensión que estoy pagando, de la pensión alimentaria, es mi obligación el acreditar que efectivamente el destino de esa pensión es distinto al que debiera darse, ¿vale? Espero que esta información les sirva. Nos escuchamos la próxima. Soy Cristian Canales.